Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy toca revisar un cacharrillo bastante interesante, de los que a mí me gustan, de los peculiares. Pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Glaze RTA de Steamcrave. Bueno, y por aquí ya vemos este Glaze RTA de Steamcrave y vamos a ver el contenido de su caja. Dentro de la caja tenemos el RTA. Aparte también nos incluye un par de depósitos de repuesto. Hay que decir que los 3 depósitos que tenemos nos da la misma capacidad en mililitros, que son 7 mililitros, aunque tenemos uno que es de cristal, al igual que el que nos viene instalado ya en el RTA, pero el otro es de plástico. Debajo tenemos por un lado un anillo protector de estos de goma para el depósito. Detalle que está muy bien porque hay que tener en cuenta que el depósito, bueno, tenemos uno que es de plástico, pero los otros dos son de cristal, así que este es muy buen detalle. También tenemos el típico destornillador de 3 lados, estos que nos incluye en la mayoría de atomizadores. También tenemos una bolsita de repuestos varios, tanto de tóricas como tornillería, etcétera, una pegatina de Steamcrave, la garantía del atomizador y por último un manual de instrucciones. Y vamos a ver un poquito mejor ya este RTA, este Glaze de Steamcrave. Tenemos entre manos un buen bicho, ya que es un RTA de 31 milímetros. Esto quiere decir que no vamos a poder integrarlo fácilmente con cualquier mod. Tiene que ser un mod relativamente grande para que no nos vuele por todos lados. A primera vista, pues bueno, podemos observar que tenemos un par de entradas de aire bastante grandes, entradas de aire que además son perforadas, y la regulación he de decir que va muy bien. No va ni muy suave ni muy dura, va bastante fino. La recarga es de estas recargas cómodas que simplemente tenemos que deslizar la parte superior. Lo haríamos en la parte esta que nos viene marcada con un surco por aquí. Deslizamos y por ahí recargaríamos el líquido. El drip tip, pues tenemos un drip tip 810, normal y corriente. Vamos ya a desmontar este RTA para ver sus diferentes piezas y su deck. Bueno, para desmontarlo, para poder acceder al deck, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos quitar directamente toda la parte superior, agarraríamos de donde la regulación de aire por la parte inferior y desenroscaríamos toda la parte superior del atomizador. De esta manera accedemos al deck. Otra manera de poder abrir este RTA sería cogiendo de toda la parte inferior de aquí junto con esta anilla y desenroscar desde el depósito. De este modo ya hemos accedido a su interior. Cuando abráis el atomizador de esta manera, os pueden suceder un par de cosas. En este caso, a mí se me ha quedado la campana inferior sujeta a la tórica del deck, es decir, se me ha quedado con la parte inferior del atomizador. Pero también puede pasar que se os quede, al abrirlo, la campana fijada a la tórica de la parte superior del atomizador y os la llevéis con la parte superior del atomizador. Se os quede de esta manera al abrirlo. En todo caso, tengo que deciros que la campana interior, al abrirlo de esta manera, siempre se va a quedar sujeta simplemente por una tórica y que tampoco es que sujete la campana de manera muy segura. Es decir, la tórica deja la campana un poquito suelta. Esto es un riesgo, ya que la campana interna es de cristal, al igual que el depósito este de aquí. Y al abrirlo de este modo, para mí está demasiado expuesta y se os puede caer muy fácilmente si por lo que sea, a la hora, al desmontarlo, yo qué sé, se ha salido un poquito, hacéis un movimiento raro, que la campana interna se os vaya al suelo, se os rompa y aquí sí que la habéis jodido, porque la campana interior no tiene ningún repuesto. Aparte de esto, podréis observar que desmontándolo de esta manera no podemos ni desmontar ni montar setup, ya que esta anilla de aquí nos impide poder acceder a los tornillos para apretar o aflojar las resistencias. Sin embargo, si lo desmontamos como antes, es decir, sujetando toda la parte superior, de esta manera la anilla nos sujeta tanto lo que es el depósito externo como la campana interna. Con estas pestañas de aquí que nos hacen tope, la campana interior está completamente segura dentro de lo que viene a ser toda esta parte del atomizador. Y aparte que es así como tenéis que abrirlo si lo que queréis es montarle un nuevo setup al atomizador. Fijaros también en un detalle, y es que el depósito, la rosca del depósito, es cristal contra acero, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y otra cosa que también tengo que deciros es que la rosca no es igual la de abajo y la de arriba. Cuando lo tengáis completamente desmontado,
no es lo mismo montarlo así que así. No lo vais a poder montar de la misma manera. Es decir, hay una rosca que tiene que ir siempre hacia arriba y otra siempre hacia abajo. Cuando lo vayáis a montar, tener cuidado con esto. Primero, probarlo y no vayáis a saco, porque vais a notar que una de las roscas, esta por ejemplo, en la parte superior enroscan bien las dos. Eso sí, tengo que decirlo que las dos enroscan bien, pero en la parte de abajo vamos a ver que una de las partes, ahora por ejemplo ha entrado perfecto, estaría en la posición correcta, pero si le doy la vuelta, al principio parece que entra bien, pero llega un punto en el que deja de entrar. Es decir, podemos ver que aquí hay parte de la rosca que todavía no ha entrado. Pues esto, en cuanto lo notemos, ya nos podemos dar cuenta de que no es esta la posición. Más que nada lo digo para que vayáis con cuidado, que si veis que llegáis a ese punto no forcéis, porque es cristal y os lo vais a cargar. Le dais la vuelta y lo enroscáis en su posición correcta. Y ahora sí, ya vamos a ver detenidamente este deck. Tenemos un deck con 4 sujeciones para un par de resistencias, es decir, para montar un setup en dual. Tenemos un par de entradas de aire aquí a los lados, inclinadas, no vienen ni totalmente de lado ni desde abajo hacia arriba, sino que están como más bien inclinadas. Y también podemos observar que las sujeciones de los tornillos no están ni en paralelo ni en perpendicular cruzadas a las resistencias, están como un poco inclinadas. Esto tampoco va a ser mucho problema, sí que nos va a doblar algo las patas de la resistencia, pero tengo que decir que tampoco es que las deforme demasiado, es nada, un poquito lo que están inclinadas y no dificulta para nada la colocación de las resistencias. También podemos observar que los canales donde irían los algodones, es decir, el canal no está totalmente abierto para que el algodón llegue hasta la base, sino que tenemos ahí un tope, como podéis observar, con un par de orificios para que el algodón apoye en esa pequeña base y la parte de abajo quede libre de algodón. El setup es bastante sencillo con este deck. Las resistencias, por un lado, las colocaríamos, pues básicamente que las entradas de aire nos queden enfocando directamente hacia la resistencia. Tampoco es que tengamos ahí mucho margen para poder jugar con la colocación de las resistencias. Nos quedarían pues aproximadamente colocadas de este modo. Para el algodón vamos a tener que cortar la longitud de los extremos aproximadamente hacia la tórica esta de aquí. Recordar que la base donde va a apoyar el algodón está a esta altura, es decir, no va a bajar hasta la base del atomizador en este caso, ya que tenemos aquí un tope con un par de orificios. En este caso yo llevo montadas unas resistencias en base a 2,5 milímetros. Esto supone que no tengo tanto algodón en los extremos. En caso de montar unas resistencias en base a 3 milímetros tendríamos más algodón y aquí sí que os aconsejaría que peinemos un poquito los extremos para quitar un poco de exceso, pero no mucho, simplemente un poco, ya que en los canales donde vamos a poner los algodones tampoco no son unos canales enormes. No es que sean pequeños, pero sí que os aconsejo, como os digo, que si lo montamos en 3 milímetros, ese algodón que tenemos en los extremos, quitarle un poquitín de exceso para que no nos quede apelotonado dentro del canal. Bueno, así es como se nos queda el algodón una vez ya colocado. Ahora solamente nos queda empaparlo todo bien, cerrarlo, rellenarlo de líquido y probar. Para rellenarlo, como hemos visto antes, de aquí donde está la marca esta pequeña hendidura, empujamos y por este orificio rellenamos. Volvemos a cerrar y ya lo tenemos listo. Pues vamos allá, os enseño antes de nada que la resistencia me está marcando 0,14 ohmios y lo estoy usando a 40 vatios. Os lo voy a enseñar con la entrada de aire completamente abierta. A continuación voy a pasar a cerrar la entrada de aire más o menos hasta la mitad. Para que veáis, lo vamos a dejar aproximadamente de esta manera, como lo veis ahí, y vamos allá. Esta sería su producción de vapor aproximada. Antes de continuar, os tengo que decir que no he podido dar las caladas tan a fondo como suelo darlas habitualmente, que es como me salen a mí natural,
porque tengo un catarrazo encima del copón y si doy la calada como la suelo dar habitualmente, me voy a poner a toser como un energúmeno. Dicho esto, vamos a pasar a las valoraciones de este RTA, puesto que en mi opinión no considero que tenga puntos en contra, pero sí que hay que comentar varias cosas de este RTA. Voy a hacer una especie de análisis objetivo y después uno más subjetivo de este atomizador. Siendo objetivos, he de decir que es muy buen cacharro. Para empezar, su rendimiento. Bueno, ya habéis visto la producción de vapor, aunque no habéis podido apreciarla como podría llegar a ser, por el problema que os he dicho, pero la verdad es que tiene muy buena producción de vapor, produce mucho vapor y además bastante denso. En golpe es genial, tiene muy buen golpe y en sabor no se queda para nada atrás. De los RTAs que he probado, sin llegar a ser el mejor, es de los que mejor sabor tiene. Aparte de esto, la calada, tiene una calada que está muy bien, una calada muy agradable, es una calada bastante sedosa por la entrada que tenemos perforada, pero además tenemos una calada con la que si ponemos la entrada de aire completamente abierta, la regulación la dejamos completamente abierta, tenemos un flujo de aire abundante, una calada bastante abierta y además de esto, hasta su punto más cerrado, tenemos mucha entrada de aire, podemos jugar bastante y vamos a tener un abanico bastante amplio de diferentes caladas, desde la más abierta hasta la más cerrada. Así que podemos decir con total seguridad que este es un RTA en el cual, en cuanto a su rendimiento, tenemos pleno. Funciona muy bien tanto en su producción de vapor como en golpe como en sabor. Todo esto acompañado además de una muy buena calada. En cuanto a calidad del atomizador en general, hay que decir que es un atomizador que se ve muy bien hecho y de muy alta calidad en cuanto a materiales, mecanizados. Viene siendo habitual esto con Steam Crave. Cuida bastante las calidades de sus cacharros y este pues vendría a ser uno más. Ahora bien, pasemos a su valoración más subjetiva. ¿Hacía falta un RTA como este? Pues no, no hacía ninguna falta. Para empezar, su tamaño es enorme, o sea, 31 milímetros de diámetro y además en general, o sea, también de altura. Es que es un bicharraco, esto es un armatoste. Es grande y además es pesado. Integración, pues poca integración vais a tener con la mayoría de mods. Vais a tener que tener un mod bastante tocho para poder integrarlo bien. Aparte de esto, su tamaño y su peso hace que, a no ser que utilicéis un mod realmente grande y pesado, va a hacer del conjunto un conjunto muy inestable. ¿Esto qué significa? Que en cuanto lo usas con un mod, como por ejemplo el Drag 2, da pánico, o sea, da pánico usarlo. Lo coges y esto parece destinado a terminar tumbado y el cristal roto. Ese sería otro punto a comentar. Subjetivamente, a mí no termina de molarme mucho esto. Tanto el depósito como la campana interna son de cristal. Aquí por lo menos han sido previsores y está muy bien el detalle de que hayan puesto otro depósito de repuesto y además uno de plástico, que yo casi que preferiría usar el de plástico, aunque también es verdad que con los de plástico tenemos el problema de los aromas, los líquidos. Retienen más los aromas. Si utilizamos un líquido que es bastante potentorro, pues luego cuando cambiemos de líquido siempre se nos puede quedar un poco ese aroma del líquido anterior. Pero es que la verdad que con el depósito de cristal y la campana de cristal es que se ve muy delicado. Ya os digo que con la mayoría de... Bueno, es que yo no tengo ningún mod tan grande, o sea, ya veis con el drag lo que vuela, vuela de mala manera. Y el problema es este, que si no utilizamos un mod que sea muy grande, que baje, digamos, el centro de gravedad del conjunto en general, se ve demasiado inestable y esto se nos rompe con muchísima facilidad, teniendo en cuenta que el depósito es de cristal. Y en relación con el tema también de cristal, no me mola demasiado el hecho de que el depósito enrosque directamente sobre el metal. O sea, tenemos rosca de cristal en rosca de metal. Eso, ojo, como enrosquemos un poco mal, como apretemos más de la cuenta, el cristal se va a ir a tomar por saco. Aparte de esto, la campana interior, como habéis podido ver en el macro, se queda sujeta por un par de tóricas que tampoco es que la sujeten muy fuerte, o sea, no queda muy fijada. Y en cuanto se os vaya la campana del interior al suelo y se os rompa, ya os podéis despedir del atomizador, porque en este caso sí que no tenemos ningún repuesto. Este es un atomizador que yo llamaría un atomizador capricho. A todos nos ha podido pasar en algún momento dado que nos encaprichamos de un atomizador o de un mod también,
por estética. Nos gusta estéticamente, nos atrae mucho y queremos tenerlo y casi que le damos más importancia, o sea, nos encaprichamos más por él por ese motivo que por su rendimiento o por su buena funcionalidad. Conclusiones que saco de esta revisión del Glaze RTA. Si os habéis encaprichado del cacharrito porque os gusta, porque es una vacilada, porque realmente es lo que es, una vacilada, y os gusta estéticamente y lo queréis tener porque os gusta mucho, y estabais dudando por si, pues, aparte de estéticamente, pueda funcionar bien o no pueda funcionar bien, os puedo decir que os quedéis tranquilos porque funciona muy bien. Aparte de que os gusta mucho estéticamente, vais a tener un cacharro con muy buen rendimiento, así que no lo dudéis y podéis comprarlo con total tranquilidad, que seguro que no os arrepentís. Si no es el caso y os habíais fijado en él porque por su tamaño, por su apariencia, pueda pareceros que quizá tenga un rendimiento extraordinario, pero no os llama tanto la estética, yo no os lo recomendaría. Creo que hay en el mercado otras opciones que rinden igual de bien, incluso mejor, y que son muchísimo más prácticos que este atomizador. Y creo que hasta aquí ya no tendría nada más que añadir a esta revisión y solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!